La espermatogénesis es el proceso por el cual las espermatogonias dan origen a los espermatozoides. ¿Qué es la espermatogonia? La espermatogonia son las células que se forman durante la fase embrionaria gracias a la diferenciación de las células germinales en el embrión masculino. Están en contacto con tubos seminales en el interior de los testículos y se activan durante la pubertad. La espermatogénesis comienza poco antes de la pubertad bajo influencia cada vez mayores de gonadotrofinas hipofisiarias y continúa durante toda la vida. Las fases de la espermatogénesis son espermatogónica, espermatocítica, espermátide. La fase espermatogónica es cuando los espermatogonios se dividen por mitosis para reemplazarse a sí mismos y para proveer una población de espermatogonios predestinados que al final se diferencian en espermatocitos primarios. Los espermatogonios humanos se clasifican en 3 tipos de acuerdo con la apariencia de los núcleos en los cortes histológicos de rutina. Están los espermatogonios de tipo A oscuros, espermatogonios A claros y espermatogonios de tipo B. La segunda fase es la fase espermatocítica. Es la división mitótica de los espermatogonios de tipo B, produce los espermatocitos primarios, duplican su DNA poco después de formarse y antes de que comience la meiosis. La tercera fase es la fase de espermátide. Los espermátides sufren una remodelación celular extensa conforme se diferencian en espermatozoides maduros. Los espermátidas haploides sufren un proceso de diferenciación que produce espermatozoides maduros. El estado diploide se restablece cuando un espermatozoide fecunda un ovocito. Consiste en 4 fases. Estas ocurren mientras las espermátidas están adheridas a la membrana plasmática de las células en Sertoli. Fase de Golgi, caracterizada por la presencia de gránulos Paz positivos que se acumulan en los complejos de Golgi múltiples de la espermátide. Fase de casquete. La vesícula acrosómica se extiende sobre toda la mitad anterior del núcleo. Esto recibe el nombre de casquete o capuchón acrosómico. La porción de la envoltura nuclear que está debajo del casquete acrosómico pierde sus poros y sufre un engrosamiento. El contenido nuclear se condensa. Fase de acrosoma. Esta fase se caracteriza por la presencia de varias modificaciones en la morfología de la célula. El núcleo se condensa, la célula se alarga y las mitocondrias cambian su ubicación. Los cromosomas se condensan y conforme disminuye su tamaño, el núcleo se aplana y adquiere la forma característica. El núcleo aumenta de volumen y se alarga, mientras los gránulos de cromatina también se alargan y se vuelven uniformes en tamaño y dispersión. Finalmente, el núcleo adquiere una apariencia homogénea, con una coloración oscura, desprovisto de estructuras internas. Fase de maduración. Se caracteriza por la pérdida de citoplasma por parte de la espermátida. Conforme se libera el exceso de citoplasma, se forman los espermatozoides individuales que serán liberados desde las células de Sertoli. Las células de Sertoli fagocitan los residuos citoplasmáticos y los espermatozoides libres pasan hacia la luz del túbulo seminífero. Los espermatozoides recién formados no tienen movilidad y no pueden fecundar al ovocito. Solo después de la maduración en el conducto epidimario adquieren movilidad progresiva. La espermatogénesis dura alrededor de 74 días. El espermatozoide humano cuenta con ciertas características. Una de ellas es que tiene 60 micras de longitud. Su cabeza es aplanada y puntiaguda. Contiene una cola a la que se le denomina flagelo. El casquete acrosómico cubre los 2/3 anteriores al núcleo. Son indispensables para la penetración de la membrana pelúdica del óvulo. Son células con motilidad que se desplazan activa y libremente. Están constituidos por 3 segmentos: es principal, intermedio y terminal.